muchas gracias, Eduardo. Bueno, agradezco al Centro de Capacitación por toda la puesta en marcha de este conversatorio, que siempre colaboran con nosotros para que se hagan posible. Bueno, agradezco la presencia de todos y todas en este nuevo conversatorio que hacemos desde la Fiscalía de Casación. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Daniel Martínez Astorino, secretario de la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Va a exponer acerca de la temática de la revisión horizontal y el juicio de reenvío, haciendo un análisis de una temática tan compleja como esta y además tan actual. Siempre destaco la importancia de la capacitación y de la actualización constante que debemos tener todos los miembros que somos integrantes del Servicio de Justicia, tanto de la Administración de Justicia como del Ministerio Público, y que es también en estos ámbitos donde abordamos cuestiones que tienen que ver con nuestra práctica cotidiana, y donde se escuchan distintas voces y experiencias, y es donde se generan en estos espacios los debates más ricos, los que luego obviamente se van a reflejar en nuestra tarea, en la tarea que desarrollamos día a día. Quienes trabajamos frente al Tribunal de Casación o ante el Tribunal de Casación, inclusive en la instancia de los fiscales y defensores de juicio, sabemos que son cada vez más frecuentes los casos en los que se llevan a cabo por parte del Tribunal de Casación, donde se casa la resolución o la sentencia con reenvío a la instancia de origen. Y sabemos que la complejidad y la particularidad de cada caso impone que todos los operadores que de alguna manera intervenimos en este procedimiento de reenvío, conozcamos cuáles son los criterios forjados por nuestra Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Nadie mejor que para efectuar este abordaje que el doctor Martínez Astorino, a quienes seguramente todos conocen y no es necesario hacer una presentación. No obstante, voy a hacer una breve introducción de sus antecedentes académicos, porque, bueno, todos conocemos que tiene un frondoso currículum, entonces nos llevaría toda la jornada presentar ese currículum. Por lo tanto, vamos a hacer una presentación abreviada de sus antecedentes laborales y académicos. Bueno, ya lo dijimos que actualmente se desempeña como secretario de la Secretaría Penal de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Además, es profesor en la materia de Derecho Penal 1, en la carrera de grado, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También es profesor en la especialización de Derecho Penal en la misma casa de estudio. También se desempeña en la especialización de conflictos judiciales y en la maestría de Derecho Procesal Penal, también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor en la Diplomatura Internacional en Teoría del Delito y Criminología en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y participa como académico en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hecha esta presentación y agradeciéndote, Daniel, tu generosa presencia, bueno, te dejamos en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradezco a la doctora Gregorio por la invitación y, bueno, a través de ella a todo el Ministerio Público y especialmente a la Fiscalía de Casación, cuyo ámbito va a ser el que vamos a desarrollar esta charla. El tema de por sí es un tema bastante espinoso y creo que uno de los mayores problemas que tenemos es no hacer un abordaje de esta cuestión un poco de manera progresiva, histórica, y viendo cómo se fueron dando algunas de las instituciones
porque si llegamos al fenómeno de la casación horizontal o de la revisión horizontal, en la actualidad, capaz que no podemos perder cómo se fue dando todo este desarrollo teórico, no solo a nivel jurisprudencial en el ámbito nacional, sino también en el ámbito supranacional, particularmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no me pareció baladí empezar por recordar un poco por qué hoy hay un recurso de casación. Ya ahora pensamos en el recurso de casación como algo normal, todos los días vemos recursos de casación, pero no nos olvidemos que el recurso de casación en la provincia de Buenos Aires y en el Código Procesal Penal de la Nación, de la Ley 23.984, recién se instaló en la última parte del siglo XX, 1992 y 1998. Hasta ese momento regía un procedimiento de otra naturaleza y siempre existía esta idea. Si hay un debate oral, si tenemos un juicio oral, de acuerdo a los postulados de la Constitución, el medio impugnatorio por excelencia es el recurso de casación. Fíjense que se llamaba a los recursos extraordinarios locales, y particularmente al recurso inaplicable de ley, el recurso de casación con antelación, haciendo referencia al Código Joffre. Obviamente, cuando se tomó en cuenta la instauración del recurso de casación, se tomó en cuenta también los postulados de donde surgió la institución, que fue el modelo francés de la Revolución, allá por 1789, y ese modelo era un modelo que atendía más que nada a la aplicabilidad de la ley. ¿Por qué? Existía el fenómeno de la justicia delegada, siempre el rey era el que poseía la jurisdicción, la delegaba a instituciones para llevar a cabo el juzgamiento y cuando era necesario retomaba, se abocaba a el control de la causa y por ende esa justicia delegada necesitaba un recurso que provijara un control de derecho, un control básicamente de la ley, de la aplicación de la ley. ¿Eso qué implicaba? No había un trabajo o una tarea para la fijación de los hechos, para la prueba que justificaran esos hechos y menos aún para la evaluación probatoria. De ahí que en la instauración del primer tribunal de casación en Francia, ya por 1790, surgieron las dos primeras funciones que tiene la casación y que tuvo la casación hasta el precedente Casal en la República Argentina. Estas funciones, que no tenemos que olvidarnos, eran la función de uniformidad o unificación de la jurisprudencia para lograr que la ley se aplique en todos los segmentos de la misma forma, y la función llamada nomofiláctica, para que esa interpretación normativa subyacente se conectara con la aplicabilidad de la ley. Estos eran los fines que tenía la casación. Nadie pensaba en otras formas u otros mecanismos para poder vislumbrar el recurso de casación. Si esto es así, los recursos eran bilaterales, claramente. ¿Por qué? ¿Qué importaba para el órgano judicial en el origen del sistema francés? La posibilidad de delegar esa función o tomar la jurisdicción por cualquier clase de recurso. No había ninguna diferencia entre el acusador y el acusado. De hecho, el tipo de recurso era el mismo. Entonces, se pergeña la casación con una cuestión de derecho y básicamente también se pergeña con un esquema bilateral de confrontación, en donde es posible el recurso de ambas partes. Obviamente que ese mecanismo tuvo algunas modificaciones en lo que se denominó a lo largo del tiempo, y es lo que llegó a la República Argentina en la década del 90, el fenómeno de la llamada casación bastarda o casación impura, porque si bien no atendía necesariamente a los hechos, sí atendía a las cuestiones vinculadas a la arbitrariedad más extrema, que en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia se llamó absurdo.
esa institución, que en alguna medida es una parificación tal vez previa a la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias, por lo menos la arbitrariedad fáctica. En este contexto es natural que los códigos procesales del año 90 crearan motivos casatorios, tanto el 448 a nivel provincial como el 456 a nivel nacional, tienen motivos casatorios específicos y lo relevante es el cuestionamiento de las temáticas de derecho, particularmente. En ese momento, en el momento en que surgió la dinámica casatoria en la República Argentina, es verdad que ya eso acontecía en otra provincia, básicamente en Córdoba, pero en Buenos Aires y en la Nación recién se instauró, como dijimos, a finales de 90. ¿Qué decía la Corte Suprema de Justicia en ese momento? Bueno, había una doctrina ya consolidada que se expresó en Jáuregui claramente en 1987, en donde se sostenía que, digamos, la doble instancia, que es lo tributario del recurso de casación, no era una garantía constitucional y como consecuencia de eso, si no era una garantía constitucional, el recurso extraordinario federal servía para garantizar la doble instancia. Entonces, fíjese cómo en el momento en que tuvo su génesis la casación, el estado de la cuestión era juicio oral, recurso de casación, con eso obtengo la doble instancia. La doble instancia no es una institución que surja de la Constitución, el texto anterior a 1994 no lo contenía expresamente, y la doctrina de Jáuregui decía que el recurso extraordinario federal previsto por el artículo 14 de la Ley 48 era un mecanismo suficiente para garantizar el 8.2H de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que no tenía jerarquía constitucional. Ese es el estado de la cuestión cuando surge el recurso de casación. A veces es interesante recordar. Ya cuando en 1994 se aprueba el texto y el 8.2H es y el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pasa a formar parte del texto constitucional, la cuestión cambia. Si a ello le sumamos que la Corte Federal había tenido una nueva forma, o contenía una nueva forma de poder ver el recurso extraordinario federal, porque por la ley 23.774 se había modificado la forma, la mecánica de dictar sentencias, se había incorporado el certiorario del artículo 280, que solamente podía rechazar el recurso cuando no había cuestiones federales suficientes, o falta de trascendencia o interés para poder fallar, evidentemente ya no servía ese modelo de Jáuregui. Y la Corte tuvo que decir en el precedente Giroldi que ya el recurso extraordinario federal no servía para garantizar la doble instancia. Si esto es así, lo que hace la Corte es declarar la inconstitucionalidad del artículo 459 del Código Procesal Penal, que tenía que ver con las limitaciones a los recursos que tenía el recurso de casación. Había limitaciones en cuanto al monto de la pena. Si tengo que garantizar la doble instancia, dice la Corte Federal, debo obviar o dejar de lado todas esas limitaciones a la recurribilidad objetiva y, frente a ello, en Giroldi del año 1995 se hace esa nueva forma, esa nueva dinámica de abordar la cuestión. Tengan en cuenta también que hacía poco tiempo se había creado la Cámara Nacional de Casación Penal, hoy la Cámara Nacional de Casación Federal. En consecuencia, no solo tenía una nueva forma de ver la doble instancia como consecuencia de las modificaciones antes dichas, sino que tenía un órgano que podía llevar a cabo esa tarea. Todo este modelo, evidentemente, se resquebrajó aún más cuando se asentó la nueva imagen de la casación penal en la función llamada diquelógica por Werner Goldschmidt, o la justicia del caso, más sencillamente. Entonces ya no era tan relevante la función uniformadora de la jurisprudencia y la función nomofiláctica, sino que era más relevante esta última, esta función de la justicia del caso. Y esto en Casal
que fue tributario de la sentencia de Herrera Ulloa versus Costa Rica, se vislumbra con mayor nitidez. ¿Por qué? Porque en Casal se sostiene claramente que ese 456 que contenía los motivos casatorios, que eran básicamente cuestionamientos a temas de derecho, no podía servir para dejar de lado que se analizara de manera integral en procura de obtener la justicia del caso, es decir, de que la persona imputada de delito, la persona que es sometida al enjuiciamiento penal, tenga una serie de garantías. En primer lugar, que tenga un recurso sencillo, eficaz y para poder recurrir a la sentencia. En segundo lugar, que esa sentencia pueda ser analizada de manera integral, es decir, de manera amplia, no solo por motivos de derecho. Era muy básico en ese momento, muy común, que los órganos superiores, incluso no las cortes, sino algunos tribunales intermedios, dijeran, bueno, no tengo cuestiones de derecho de fondo y no tengo competencia para analizar este tipo de cuestiones porque mi competencia se limita a cuestiones muy puntuales en el 456. Después de Casal, esto ya no se podía decir más, porque toda razón plausible que importara un agravio generaba una posibilidad de impugnación. A su vez, se utilizó esta teoría de la máxima capacidad de rendimiento, que una vez dudas sobre qué significa en realidad, ¿no? Máxime cuando en el momento que se impuso no tenía gran predicamento en Alemania. En Alemania realmente se utilizaba el criterio de si era verificable o no una cuestión, si había un marco cognoscitivo propicio para tratar la cuestión, con independencia del esfuerzo, del rendimiento que tuviera que hacer el magistrado para abordar la cuestión. Pero bueno, acá se la denominó de esa forma, tal vez siguiendo unos artículos doctrinarios que traían esta cuestión. Y también acá se trabajó mucho la idea de no magnificar la inmediación, es decir, que no se diga que todo es inmediación. Y evidentemente esto trasunta otra problemática, que es que se entiende por la valoración de la prueba, ¿no? Muchos autores, sobre todo autores más antiguos, tomaban en cuenta la valoración probatoria como que solo se podía hacer en un juicio oral estando presente, con lo que había una cierta confusión entre la inmediación y la valoración. Si bien eso capaz puede ser dejado de lado en algunos temas puntuales y no hay que magnificarle esa inmediación y que la idea es reconstruir históricamente mediante las ciencias de la historia justamente el hecho, suceso de juzgamiento, tampoco hay que olvidar que la inmediación es de la esencia del juicio oral, ¿no? Y que la garantía que tenemos en nuestra Constitución es un juicio público llevado a cabo de acuerdo a determinadas garantías en donde la inmediación es central. Los jueces que tienen a su alcance a todas las partes y en donde se desarrolla el escenario del proceso, tienen una función que no puede ser suplida en cuanto a la valoración probatoria y a la captación de lo que ha acaecido durante el proceso, que no puede ser suplida por otros magistrados. No puede ser suplida bajo ningún aspecto. Y también se trabajó mucho y se fue al hueso en las cuestiones de hecho y de prueba. Y la dicotomía, cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, en la medida que parece bastante poco razonable que las cuestiones de derecho no tengan un correlato en una cuestión de hecho. Esa dicotomía ya se venía discutiendo hace mucho tiempo atrás, particularmente en la Corte de la Provincia. 2 años atrás hubo sentencias claras sobre el tema más que nada de la determinación judicial de la pena, en las que se había hecho tratamiento explícito de que esa cuestión no era diferenciable y que siempre que uno decía que una determinada categoría jurídica era tributaria de tal o cual interpretación, también estaba abordando o podía abordar eventualmente una cuestión de hecho, lo que también acontece en el ámbito del recurso extraordinario federal y básicamente en la arbitrariedad de las sentencias, cuando se
sostiene alguna infracción a alguna ley sustantiva, normalmente la arbitrariedad sobre la interpretación de la ley sustantiva es inescindible. No se puede cercenar, no se puede partir una cuestión que tiene una única entidad, ¿no? Se puede ver de un punto de vista o del otro, pero significan básicamente lo mismo. Este tema de Casal, Herrera Ulloa Casal, trajo una nueva forma de ver el recurso de casación. Hasta llegamos a discutir si era un recurso extraordinario. Yo creo que hasta poco tiempo antes nadie dudaba que el recurso de casación era un recurso extraordinario. Hoy creo que nadie duda que es un recurso ordinario. Porque tiene que tener una amplitud en la revisión, tiene que dejar de lado los motivos expresados, y si es todo así, la verdad que más allá del nome iuris que se le dé al recurso, hoy podría llamarse recurso para cuestionar la decisión de primera instancia, el nombre que le queramos poner, pero de recurso de casación, por lo menos del modelo original, tiene bastante poco. En este contexto es fundamental hablar de la bilateralidad recursiva. Todos los problemas que tenemos con posterioridad se basan en esta idea de la bilateralidad recursiva. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente no hay mucho problema cuando hay una condena y se revisa esa condena. Pero ¿qué pasa cuando hay una absolución y se anula o se revoca la absolución decretada en la instancia de debate? Si esto es así, la idea en este caso no es solamente garantizar que esté bien hecho, que esté bien aplicada la ley, sino la justicia del caso. Y si tenemos que analizar la justicia del caso, ¿es posible garantizarla con bilateralidad recursiva? Pregunta teórica, ¿no? Más allá de lo que en la realidad pasa, ¿no? Pero como sostenía Mayer en su momento, tal vez la única forma de que tenga un rendimiento real el sistema de casación es eliminar o suprimir los recursos sean bilaterales, es decir, que solamente haya un recurso de la defensa, máxime en supuestos en los que tenemos esta cuestión, ¿no? Y fíjense que ya esto pasa en los veredictos de no culpabilidad de los jurados. Los veredictos de no culpabilidad de los jurados no son impugnables por el Ministerio Público Fiscal explícitamente, y se ha discutido mucho, incluso durante el último proceso de reforma que hubo en el gobierno anterior, en la provincial, se discutía mucho sobre darle legitimidad al particular damnificado, cosa que no ha tenido predicamento, incluso en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que ha dicho que no tiene facultad impugnatoria autónoma. Si esto es así, la extensión del estándar utilizado para el jurado y que haya un solo sistema de litigación penal, tanto en jurados o ante jueces profesionales, podría servir como mecanismo real de solución de una problemática que tiene muchos bemoles en tanto y en cuanto se enfrenta un aparato estatal contra alguien que está resistiendo la persecución penal, y aunque esté dotada de defensores técnicos idóneos, tiene, por supuesto, por lo menos una diversidad, por lo menos en el inicio de la cuestión. Sin embargo, este tema de la bilateralidad recursiva nunca se ha discutido como extensible a esta cuestión, y frente al caso en que se anule o se revoque una sentencia absolutoria, existen dos posibilidades. La primera posibilidad es el reenvío para la instancia de mérito, es decir, la primera instancia, para que esta primera instancia realice un nuevo juicio, un nuevo debate. Esto podrá tener algunas implicancias constitucionales. Seguramente se podrá discutir si esto no afecta a la garantía en la vicinidad. Y la segunda posibilidad es la llamada casación horizontal o revisión horizontal, es decir, establecer un mecanismo
de revisión de la sentencia por otro tribunal que ahora vamos a decir cuál sería ese tribunal. Y que tiene algunas connotaciones. En primer lugar, si no va a reenviar, no solamente va a decir que hay que revocar la absolución, sino que va a tener que condenar. Acá la discusión teórica es, bueno, si condena, tiene necesariamente que imponer pena o no. Algunos tribunales imponen pena, para ello por lo menos tendrían que haber citado al imputado, porque si no citaron al imputado, es bastante difícil poder imponer una determinada cuantía sin conocer a la persona. Aunque el artículo 41, inciso segundo del Código Penal diga en la medida de lo necesario, parece un poco difícil que alguien que revoque una absolución, bueno, no, tengan en cuenta que lo va a hacer normalmente en base a actas o a procedimientos o a registros que no involucran la presencia física de ese sujeto en la casación. Bueno, para dictar una sentencia de condena con un quantum punitivo puntual deberá por lo menos citarlo. O si no, reenviar para que se le haga la dosimetría penal y con ello genere otra posibilidad de impugnación sobre si el monto de la pena es correcto o no. Dentro de este marco de probabilidades que tenía la cuestión, nuestra Corte Suprema, en el precedente Duarte, ya hace unos 10 años, fallos 337-901, adoptó la postura de la casación horizontal. Todo este largo derrotero nos sirve para ir viendo cómo se fue desandando el camino hasta llegar a esta casación horizontal y a esta idea de Duarte que tiene la Corte Federal, que obviamente se basa en primer lugar en una condena que tuvo la República Argentina en el precedente Mohamed. Allá por el año 2012, era un caso muy particular, porque se aplicaba el código de Obarrio en ese momento, y en la segunda instancia se había revocado una condena por un homicidio culposo, se había interpuesto un recurso extraordinario federal que había sido declarado inadmisible, y muchos años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que ese no era un mecanismo idóneo y que había que buscar otra forma de garantizar el derecho al recurso de la persona, en este caso, vigente el código antiguo, en un proceso escrito, había sido condenado. Evidentemente la Corte tomó esa idea en Duarte y llevó a cabo una serie de explicitaciones, que ahora vamos a ir hablando, y que tienen una importancia capital en lo que tiene que ver con cómo fue el hecho, cuál fue la secuencia procesal y cuáles fueron los agravios de las partes. Porque el fiscal recurrió una absolución y la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a Duarte en ejercicio de competencia positiva. Sostuvo que tenía un ejercicio de competencia positiva y los agravios que llevó la defensa, uno de ellos fue el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. Un segundo agravio fue el derecho a ser oído y el examen de los testigos. Pero un tercer agravio, que a mi modo de ver es capital, fue que con el proceder de la Cámara Nacional de Casación Federal se infringía el debido proceso porque se infringía la oralidad, la inmediación, la continuidad, la defensa en juicio y el principio de inocencia. Todo esto implicó que la Corte tendría que haber aventurado alguna respuesta sobre el contenido de la primera sentencia. Porque en definitiva, uno de los agravios, el tercero, que acabo de mencionar, sostiene que la sentencia que revocó la absolución tiene vicios, que ese vicio implica que no pudo haber efectuado esa sentencia de condena porque no tenía
no había llevado a cabo un juicio conforme a las disposiciones constitucionales. O sea, había dictado la primera condena sin haber garantizado un juicio con las debidas garantías. Y en el campo penal solo es posible un juicio, una primera sentencia, luego de un juicio público contradictorio y continuo. Sobre ese agravio, la Corte Federal no dijo nada. Y se puso a trabajar directamente la doble conformidad judicial. Y para eso, obviamente, a pesar de que ahora hay un precedente moderno que se llama Magallanes del año 2024, 28 de mayo de 2024, diga que no, especialmente dijo que el núcleo de decisión a adoptar pasa por dilucidar si lo que se ha dado en llamar en doctrina casación positiva debe ser revisada en forma amplia en los términos de Casal y de Mohamed. O sea, la Corte Federal, cuando asumió la casación horizontal, sostuvo que había una casación positiva. Ni siquiera necesitamos una inferencia. Del propio texto de la resolución surge que hubo una casación positiva. Y en función de esto, sostuvo también que el doble conforme era una garantía que surgía en el 8.2H y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos excepcionó la idea de que esta sentencia impuesta por un órgano, digamos, de revisión, sea supervisada por un tribunal superior, como en muchos de los casos que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trataba de casos de competencia originaria, seguida contra determinados políticos, determinados integrantes de cargos jerárquicos en la administración pública. La Corte Interamericana sostuvo que ello no implicaba que no debía tener acceso al derecho al recurso. Y para eso podía utilizarse de diferentes mecanismos. O bien, si juzgaba la Corte Suprema, dividirla en salas, si eso era posible, o bien que hubieran magistrados sorteados o de otra sala del tribunal que había dictado la sentencia. En consecuencia, ya en Barreto Leiva, del año 2009, la Corte Interamericana posibilitó ese mecanismo, y ese es el mecanismo que la Corte Suprema de la Nación establece en Duarte. Por un lado, que se garantice el doble conforme, y no es tan relevante la jerarquía del órgano y de los jueces que lleven a cabo la revisión, sino que lo hagan magistrados distintos de los que han dictado la sentencia de condena, la primera sentencia de condena. Y obviamente hay algo que queda en el camino, o que es algo más que razonable, pero si tenía derecho al recurso el que fue condenado en primera instancia, obviamente también lo tiene que estar en segunda instancia, ¿no? Parecería más que razonable, aunque hay que aclararlo, porque a veces no se recuerda que la República Argentina, en el momento de Duarte, nuestra Corte tenía una doctrina, que era la doctrina del presidente Felicetti, y en Felicetti se sostenía, por la mayoría, 5-4 fue, que los jueces que integraban un tribunal superior garantizaban la doble instancia por la jerarquía del órgano. Entonces, esa doctrina se olvidó, fue olvidada en la República Argentina, pero rigió hasta el año 2014, por lo menos hasta que Duarte instauró este control horizontal. Y es muy importante, porque imagínense que con esa postura, la revocación de la absolución generada por la Cámara de Casación Penal era correcta. Ahora, no nos preguntábamos si eso cumplía o no el estándar del 8.2H. Felicete fue un caso muy conocido, fue del año 2000, si no recuerdo mal, y terminó jueces, creo que fueron 9 de la Corte de la década del 90, ¿no? Entonces, fue 5-4. Esa fue la postura que regía hasta ese momento. Y obviamente, si esto era así, el recurso extraordinario federal no servía para garantizar bajo ningún aspecto la doble instancia, y menos porque Mohamed, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo no sirve el recurso extraordinario federal. ¿Por qué? Porque tienen causales puntuales que se basan en cuestiones federales. Aparte, no es un recurso extraordinario federal para lo penal.
es un recurso para todas las materias, no está prevista para el proceso penal. En consecuencia, esta cuestión es muy, pero muy relevante para seguir en el análisis, porque por un lado hay que garantizar un recurso ordinario, accesible y eficaz, que tenga todas las posibilidades que dijimos con antelación, y por otro lado, el control horizontal que se efectúe tiene que ser hecho por un órgano que tenga al menos la misma jerarquía. Piensa que acá en la provincia de Buenos Aires, adelantando un poco el tema, no solamente lo ejercita el Tribunal de Casación, también lo puede ejercitar la Cámara de Apelaciones y Garantías, en algún supuesto, porque desde la 13812 tenemos que la competencia correccional la lleva a cabo el órgano, las cámaras de apelación y garantía. Pero una cuestión que es muy importante es que evidentemente la Corte pasó por alto el problema de que la sentencia impugnada podría tener algún cuestionamiento constitucional respecto del juicio previo, respecto de la oralidad del juicio público contradictorio y continuo, que tiene que ver con la esencia del sistema republicano de la República Argentina. Lo pasó por alto y, como dije, le habían llevado el agravio. El agravio estaba expedito para ser resuelto y priorizó dar una interpretación sobre el doble confort, que es una cuestión lógicamente posterior, porque implica el análisis de parte de otro órgano, el órgano revisor de la primera sentencia de condena, cuando hay un agravio sobre la, digamos, sustancia y la constitucionalidad de la sentencia de condena. Eso lo pasó por alto, no hay un solo renglón sobre ese punto. Obviamente, los interrogantes que suscitó la doctrina de este presidente Duarte fueron muchos. Pero el principal es que no garantizaba la condena original, el juicio público, contradictorio y continuo, y sobre eso solamente alguna calificada doctrina trabajó la cuestión. En los 10 años que pasaron desde el presidente Duarte hasta Magallanes del 2024, por lo menos desde el punto de vista judicial, mucho no se ha tratado la cuestión. Y es importante tener en cuenta que esta garantía del juicio público implica algunas consecuencias, porque el tribunal del recurso se encontraría obligado a examinar directamente y no por actas o incluso por videos o por filmaciones, es decir, a través de registro, las pruebas que las partes hayan ofrecido para poder llevar a un temperamento de condena. En consecuencia, fíjense hasta qué punto esa primera respuesta todavía no respondida, es vital a los efectos de la casación horizontal. Imagínense que si la casación positiva, para colmo, modifica los hechos o la valoración probatoria, fruto de un reexamen de esos testimonios, le da una prevalencia a algún testimonio y con ello cambia a punto tal que puede condenar lo que estaba absuelto. Esas hipótesis acusatorias no van a contar con una posibilidad de defensa, de contradicción de parte del imputado, y se va a llegar a la máxima de que se puede decir, se llega a una condena, pero ese juicio previo que tendría que garantizar la primera condena, no está suficientemente explicitado cómo se hizo ante un órgano intermedio. Órgano intermedio que en la mayoría de los casos no toma en cuenta ninguna de las posibilidades que ofrece el ordenamiento procesal para celebrar audiencias, recibir pruebas, etc. Este control horizontal, a pesar de que la Corte Federal recién en Maidana, el 28 de mayo del 2000,
24 dice que debe ser operativo también para las provincias, tuvo ya en la provincia de Buenos Aires una problemática muy puntual con el caso Carrascosa. ¿Por qué? En Carrascosa, a partir de una acusación alternativa permitida en el momento por el Tribunal de Juzgamiento, ello generó una condena por una hipótesis típica menor en la instancia de juicio de debate, y frente a un recurso del acusador se arribó en un procedimiento totalmente escrito a una condena, es decir, se revocó la absolución y se dejó sin efecto la acusación alternativa y se impuso una condena a Carrascosa. Esto luego vino a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, merced a un recurso extraordinario de nulidad que traía un pequeño tramo de recurso extraordinario de nulidad, pero que no era procedente, y los agravios que traía eran todos agravios vinculados a temáticas que desde que se inició la Suprema Corte bonaerense, ya por el siglo XIX, solamente podían ser tratadas en el recurso de la aplicabilidad de ley. Entonces la Corte rechazó el recurso, sosteniendo que el REN era improcedente y que todas las cuestiones que tenían con respecto al tipo de revisión que había que llevar a cabo habían sido traídas en un mecanismo inidóneo. Como se había traído un recurso extraordinario de nulidad y no un recurso de aplicabilidad de ley, la Corte no tomó en cuenta que era una primera sentencia de condena, porque había edificado ya una doctrina que en caso de que hubiera una primera sentencia de condena y había interpuesto la parte un RIL, la Corte dejaba sin efecto o no tomaba muy en cuenta las limitaciones a las cuestiones procesales, la valoración probatoria, y hacía una revisión bastante más amplia dentro de lo posible. Tengamos en cuenta que son recursos muy limitados y que aparte son recursos previstos por la propia Constitución de la provincia de Buenos Aires, en el que es muy difícil darle una fisonomía distinta cuando el propio constituyente sostuvo que el RIL tiene tal fisonomía, el REN tiene tal y el REI tiene tal. Pero había generado alguna posibilidad de mayor espectro cognoscitivo con la idea de garantizar que había habido una primera sentencia de condena en el fuero intermedio. Obviamente la forma no podía ser la misma que la que podía llevar a cabo un tribunal de casación, por muchas razones. La Corte acá lo que hizo fue echar mano a la doctrina de Eduardo. Y dice, bueno, si el recurso extraordinario federal no sirve para garantizar la doble instancia, tampoco va a poder servir los recursos que prevé la Constitución de la provincia, porque tienen acotados ámbitos a la aplicabilidad de la ley, a cuestiones puntuales en el recurso de nulidad, etc. Y dijo algunas cosas más vinculadas a la idea de lo que había impactado en Mohamed y demás, pero algo que pasó bastante desapercibido es que la Corte dijo que el recurso de casación contra la primera sentencia de condena tenía una posibilidad de un examen mayor, no solo por la naturaleza, después de casal, sino porque, bajo sus normas, las partes pueden ofrecer y producir pruebas ante la sede de casación, artículo 457, tener audiencia oral, 458, presentar notas escritas referidas a los puntos debatidos en los respectivos recursos, actuaciones que no se encuentran contempladas, obviamente, en los recursos de la Corte. Con lo cual, si uno mira con buena intención y toma en cuenta que en el momento en que la Suprema Corte bonaerense dictó esta sentencia, solo tenía que ver quién revisaba la condena, no tenía otra competencia. No nos olvidemos que la revocación de un fallo por la Corte Federal implica que debe cumplirse el fallo. No se pueden desoír sus conclusiones. Entonces, la Corte, de alguna medida, no desoyó, sino que reencauzó la forma de llevar a cabo esa
revisión, pero advirtió que el recurso de casación incluso tenía estas posibilidades legales que, si nos ponemos a pensar, trasladados a el de primera instancia, era justamente una forma de poder lograr que ese juicio respetara las garantías del juicio justo y previo, con oralidad y con debate oral y público. Es decir, si la casación recibe las pruebas, tomando en cuenta el 457, que sean pertinentes, si hace una audiencia oral y se lleva a cabo un debate similar, no un nuevo juicio, porque ahora vamos a explicar también, no hay un nuevo juicio, pero sí es la primera condena. Entonces, no basta escribir algo muy bonito, sino tal vez garantizar todos los derechos de las partes involucradas. Esto lo dijo la Corte en ese precedente ya en el 2009, pasó un poco tal vez desapercibido, esta cuestión no se discutía mucho en ese momento, pero es realmente el agravio central que hay. Y no es sobre la casación horizontal, fíjense, es sobre la sentencia anterior. A la par del fallo Duarte, bastante tiempo después, en plena pandemia, surgió el caso Coleman, que ha sido analizado por algunos autores, y creo que no han tenido en cuenta alguna pequeña distorsión que tiene la parte dispositiva del fallo, que obviamente genera una forma distinta de ver la cuestión a lo que él ha visto la doctrina. O sea, yo puedo pensar que Coleman es una subespecie de Duarte, porque la Corte Suprema de Justicia remite para que se aplique Duarte. Pero hay un pequeño detalle. El pequeño detalle que frente a un supuesto de una condena in extremis, es decir, una condena dictada por el superior tribunal de la causa, muy raro, que tal vez este superior tribunal de la causa miró que se había afectado la doctrina legal. La doctrina legal decía que este supuesto era atrapado por el artículo 80, inciso séptimo, y el Tribunal de Casación no aplicó la doctrina legal de la Corte, sino que aplicó su propia doctrina, cosa que está en contravención a el sistema que tiene nuestra propia Constitución y nuestra ley infraconstitucional, que dice que la ley sustantiva es patrimonio de la Corte de la provincia, con lo cual no se puede, salvo nuevos argumentos no traídos en este caso, no se puede alzar contra esa disposición. Tomando en cuenta esa postura, dictó una condena en extremis a prisión perpetua. Podemos discutir si está bien o está mal, capaz que la solución no era la correcta. Ahora bien, la Corte Federal, por un lado, remitió las actuaciones para que se aplicara a Duarte, pero por otro lado revocó la decisión. Es decir, no se dio cuenta y dijo, revocó la decisión apelada. Si yo revoco la decisión apelada, es decir, la condena in extremis, no tengo condena in extremis. Si no tengo condena in extremis y está garantizada la doble conformidad judicial, y en la provincia de Buenos Aires no hay ningún otro mecanismo de posibilidad, no se puede dividir la corte en salas porque no lo prevé la Constitución, no es dable armar una corte con jueces para ello, porque no resultaría pertinente a la que con jueces se analice una revisión horizontal de sentencia de la Suprema Corte. Nunca se ha hecho eso, ni lo prevé el texto constitucional. Pero entonces se remitió para que se cumpla por Duarte, y la Corte se planteó, la mayoría de la Corte, no participaron todos los ministros, sino algunos de ellos, se planteó si por un lado había alguna forma de ejercer ese control horizontal, o si la revocación del fallo por parte de la Corte implicaba decididamente que no se podía avanzar más, que lo que había que hacer era resolver la cuestión en ese momento. Y entonces la Corte entendió que lo importante, en una sentencia dictada el 29 de mayo del 2020, 20 de mayo del 2020, perdón, que no se podía hacer otra cosa que mantener el criterio dictado por la doble conformidad judicial. Y con eso trajo otras apostillas, también a veces inadvertidas. Primero,
que no resulta procesalmente idóneo una revisión extraordinaria sobre la calificación y la pena en otro ámbito, por otro tribunal, y que esa agravación in extremis es impertinente. Segundo, que el derecho contenido en el 8.1 para el particular damnificado, que había sido el recurrente, tiene menor intensidad que el 8.2h. O sea, más importante el derecho al recurso que el acceso a la tutela judicial efectiva, de acuerdo a lo que falló la Corte Federal. Y por último, que si se ha garantizado la doble conformidad judicial en la instancia casatoria, no se puede avanzar. O sea, no hay legitimación para recurrir de parte ni del fiscal ni de parte del particular damnificado. Esto incluso fue, pues, unos años después, legitimado por 2 o 3 sentencias que dijeron que no había legitimidad para recurrir. En alguna medida, y muy acotadamente, la Corte utilizó el tema de que no es dable la bilateralidad recursiva cuando hay doble conformidad judicial sobre la calificación y la pena, en el ámbito de un recurso que trata de prohijar una agravación de la condena. Eso también pasó desapercibido, pero desde el punto de vista teórico creo que es un adelanto sobre ese tema. Y vamos al fallo Magallanes, que ya cité varias veces, porque el 28 de mayo la Corte Suprema avanzó en un supuesto en donde el agravio era justamente el mismo agravio que se había llevado como agravio número 3 en Duarte. El agravio versaba sobre la afectación de la garantía constitucional del juicio previo y de los principios del juicio oral, y se daría ese agravio porque no se había dictado una sentencia asumiendo una competencia positiva sin atender a que lo hacía sobre la base de un proceso escrito y no sobre un juicio respetuoso del artículo 18 de la Constitución Nacional. La Corte sostuvo que cuando en Duarte dictó sentencia, procuró resolver la cuestión del doble conforme, que tenía una pauta, que era una pauta supranacional, 8.2h, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, y el tribunal que debía llevar a cabo esa función. Pero que ello no implicó convalidar la competencia positiva. Lo dijo expresamente, estoy leyendo textual. No implicó convalidar la competencia positiva asumida por el Tribunal de Casación al dictar condena, así como tampoco brindó respuesta alguna al agravio de los recurrentes en punto a la presunta afectación de la garantía de juicio previo y a los principios que rigen el juicio oral. Es decir, la Corte ahora dice que no tuvo en cuenta estos parámetros, que los soslayó, y esto implica por lo menos dos cosas que yo veo que no se corresponden. Primero, fue un agravio llevado, y segundo, en la propia sentencia de Duarte se inicia con que se había ejercido casación positiva. O sea que por lo menos el tema de la inadvertencia sobre la casación positiva es bastante difícil de sostener. Y si solamente me dedico a la doble conformidad judicial y a garantizar eso, en ese ámbito tenía que resolverse, en el ámbito del recurso de casación horizontal, debía resolverse por primera vez, era la oportunidad de resolver la nulidad de la primera sentencia por no tener, sentencia de condenas, por no tener, no respetar el juicio previo. Para la Corte no debería haber sido tal vez al revés, porque caído el primer argumento no existía el control horizontal, no había una segunda respuesta. También es dable pensar que la Corte, fiel a su principio de oportunidad en los planteos federales, haya creído que era menester que se discutiera la cuestión esta en la instancia de mérito para reservar la competencia extraordinaria. Aunque no parece muy lógico, porque sería una respuesta previa que debía haber ensayado para poder abordar después el tema de la casación horizontal. Es más, capaz que en este caso Duarte pudo haberse obviado el tema de la casación horizontal y buscar otro para responder la cuestión, otro en el que no hubiera un planteo sobre este punto. También la Corte Federal en este caso dice que incluso eso se ve respaldado porque en Maidana, que es la otra sentencia dictada el mismo día,
se amplificó el criterio según el cual no es necesario llegar por el recurso federal ante la Corte para salvaguardar la garantía del doble conforme, que era operativo, que puede ser directamente en la instancia casatoria hacer otro nuevo recurso de casación para que haya una nueva sentencia, y que eso también debe extenderse a las provincias. Evidentemente, otra posibilidad es pensar que la Corte avisoró el problema, vio el problema y entendió que era necesario que sea resuelto. Y para ello encontró como argumentos no haber dicho nada sobre la competencia positiva y haber remitido a la jurisdicción primigenia por principio de oportunidad en el planteamiento de la cuestión federal, esta temática que a mi modo de ver es prioritaria ser resuelta, ya que no voy a abordar la segunda cuestión si no tengo claro si la primera sentencia respeta las garantías constitucionales, el sistema de juicio previo y la oralidad que están, estaban discutidas respecto de la primera sentencia. Muy bien, estas dos sentencias son muy modernas, tienen un mes y pico, también han traído muchas discusiones teóricas. Vamos a ver cómo sigue esto. Y en forma concomitante, ya suponiendo, dejando de lado todos estos cuestionamientos que hice sobre el tema de la primera sentencia y demás, suponiendo que la casación horizontal no tenga otra mácula y pueda ser un mecanismo idóneo para poder analizar estas cuestiones, también está el tema de cuál es la competencia de este segundo órgano casatorio, de esta segunda sala, de esta segundo grupo de jueces. Está más parecido a un colegio de jueces que a un sistema de salas o de composición como tiene nuestros tribunales provinciales, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la competencia que tiene la nueva sala de casación? ¿Hace un nuevo juicio? Claramente no, no puede hacer un nuevo juicio. Revisa solamente, está capacitada solamente para revisar la segunda condena, la primera condena, incluso amplificando su aspecto cognoscitivo y llegar a la idea de que estaba bien la solución. O, como algunos otros autores, otros jueces piensan, puede declarar incluso una nulidad de procedimiento previa, no vista por el Tribunal de Casación. Es decir, tiene una competencia tan amplia que puede incluso tratar de esta cuestión. Obviamente las cuestiones no son sencillas de abordar. No va a realizar un nuevo juicio porque acá tenemos la manda del 434 que dice claramente que solamente va a tener competencia, como el recurso de casación primigenio, de los puntos del controvertido por la parte. O sea, el 434 marca cuáles son los elementos sobre los que va a tratar la cuestión. Y obviamente va a tener que hacer esa tarea de supervisar la justeza de la decisión con el límite infranqueable de la sentencia. La sentencia del Tribunal de Casación, coloreada por la sentencia impugnada primigeniamente, que fue la solución. Ahora bien, este control horizontal no está concebido como una alternativa del otro que se podía haber asumido, que era el reenvío. Es decir, si yo hago una casación horizontal, lo que no puedo hacer es reenviar por otra cuestión, porque si no utilizo los dos mecanismos juntos, y es uno o el otro. Si utilizamos el reenvío cuando encontramos un error, como por ejemplo, un supuesto de, no sé, X tema, supongamos que haya algún error de procedimiento que sea tan importante que genere la anulación de la decisión y la realización de un nuevo debate. Si usamos ese argumento, no estamos utilizando el sistema de la casación, digamos, la casación horizontal. Todo lo contrario. Sobre texto de la casación horizontal, estamos usando el otro mecanismo alternativo, paralelo, pero que no pueden tener comunión. Es uno o el otro. Son los dos sistemas
que se utilice. Si tenemos el sistema de casación horizontal y llegamos a la conclusión que no es posible condenar porque hay una nulidad de procedimiento no vista previamente, hay una única posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico, que es la absolución por el favor rey. No puede nunca amalgamarse ambos dispositivos sobre pretexto de crear uno nuevo, que en definitiva es del intérprete, pero no es un sistema que tenga metodicidad y lógica interna. Esto es también bastante importante, porque a veces se ve esta cuestión, ¿no? Recuerdo un viejo voto del doctor De Lázari, con quien tuve el honor de trabajar muchos años, se lo llamaba Chimenti, en un caso de menores, en donde de repente en la provincia de Buenos Aires, después de 100 años, se dieron cuenta que estaban condenando menores sin acusación. La cosa muy extraña, ¿no? 100 años después de que se instauró el sistema de patronato, se dieron cuenta que no había fiscal y que el auto de responsabilidad que dictaba un juez era, en alguna medida, esa acusación, pero la dictaba un juez. O sea que no solo no había acusación, defensa, prueba y sentencia, sino que no había acusador. ¿Qué hizo la doctrina mayoritaria del tribunal? Incorporó, dijo que era posible incorporar a un fiscal. Y había que retrotraer todo para que el fiscal acusara. Es decir, extrapoló una institución no prevista en la ley de menores, anterior a la 13.634, claramente, y con ello tuvo como que no había pasado nada, que podía tranquilamente, luego de esta incorporación, hacer una acusación, defenderse y dictar una sentencia de condena. El doctor De Lázari sostuvo en minoría, única minoría, que había que absolver por una afectación clara al nevis in idem. ¿Y por qué hay una afectación clara al nevis in idem? Porque nuestra práctica, la doctrina de la Corte Suprema y también de la Suprema Corte de la Provincia, también no solo tienen en cuenta el criterio del 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que tiene una cláusula bastante más, un rendimiento bastante más amplio, y es el sometimiento al riesgo de ser sometido a un nuevo proceso. Y eso es lo que genera la utilización del nevis in idem. Si esto es así, si el Estado incorpora un nuevo, en el organigrama, una nueva institución no prevista, bueno, el imputado claramente no tiene mucho que ver y por un principio de favor rey, e incluso soslayando eso mismo, podría llegarse a la absolución. Y que es un poco también la doctrina que ha seguido siempre el doctor Petracchi en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la mayoría de los casos, sobre todo en algunos casos antiguos, como Alvarado, no me acuerdo en este momento los nombres. Pero bueno, esto parece a veces no tenerse en cuenta, ¿no? Esta posibilidad de que se afecte la garantía del nevis in idem. Obviamente no tenemos que confundir este estándar que acabamos de decir con lo que dijimos previamente, el juicio previo, que son dos cosas totalmente distintas. Lo que yo digo en esto es, no mezclemos las respuestas que la doctrina y la jurisprudencia encontró en forma paralela para buscar un criterio que parece el mejor, porque en definitiva, cuando se analice la cuestión en la instancia de mérito y se arguya alguna excepción por nevis in idem, va a tener que hacerlo igual. Dijimos reexamen de la prueba, que no podía ser prácticamente el reexamen de la prueba, también de la ley sustantiva. Luego de Casal, la ley sustantiva está muy vinculada a las cuestiones fácticas y las cuestiones probatorias. Y por último, en este tipo de revisiones, paradojalmente, se puede dar el caso, como pasó en Carrascosa, que otra sala del Tribunal de Casación, también con una valoración escrita distinta, pueda ser la sentencia, fruto del control horizontal, que vuelva a la absolución. O sea, piensen, si estamos analizando la cuestión desde afuera, ¿no? Una sala del Tribunal de Casación revoca y impone pena a una absolución o a una calificación de menor fuste. Y otra sala, en base también a una interpretación, puede llegar a revocar esto. Y vale más la de la segunda sala que ejercita el control horizontal
que la de la primera. La de la primera no garantizó el juicio previo ni la oralidad, y la de la segunda tampoco, pero tiene más valor, porque esa es la sentencia que después va a ser recurrida ante la Corte Suprema Provincial. Es un poco, por lo menos, un poco complicado, ¿no? Debería preverse legislativamente, estas fueron todas prácticas, algún tipo de solución en las reformas de los códigos procesales de la provincia de Buenos Aires, ya emprendida por el 2017, se hacía algo. Tengo noticia que la provincia de Buenos Aires y alguna, creo que no, Santa Fe o Mendoza tienen alguna, perdón, la provincia de la ciudad de Buenos Aires también tienen alguna. En torno al Nevis in idem, obviamente, si fuéramos absolutamente coherentes, estamos aplicando el 8.2H y estamos hablando del derecho al recurso, y la extensión de la garantía del 8.4 es tan acotada que solamente protege al imputado condenado o absuelto por sentencia firme. Con lo cual, el funcionamiento del Nevis in idem es mínimo, porque es muy difícil que una persona condenada por un delito se le renueve la persecución por un delito más, que se entiende que es un poco más grave, máxime con las alternativas que tenemos en los juicios, de agravar la condena, de agravar la imputación, del hecho diverso, etcétera, etcétera. Ahora bien, más allá de todo eso, la realidad es que, con el principio de no regresividad, sí hay una operatividad y un funcionamiento mayor de esa garantía, de mayor entidad en un ordenamiento procesal, debe aplicarse ese rendimiento, y ese rendimiento es bastante mayor al del 8.4 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, y se incluyen una serie de supuestos, una serie de casos no tratados por la jurisprudencia de la Corte. En Duarte no importó que implícitamente se adoptara ese modelo de la casación positiva, y la anulación para un nuevo debate, en caso que se optara por la hipótesis A, es decir, si dijimos la casación horizontal no cumple el 18, y porque no por la casación horizontal, sino porque la primera sentencia no lo cumple, entonces, bueno, habría que optar por la otra, que sería anulación y reenvío. Bueno, acá no podría superar el tamiz de la, de la, del Nevis in idem por justamente la doctrina de la Corte Federal, sobre todo Pollack, creo que también Alvarado, creo que hay otros precedentes, Alcaraz. Todos esos precedentes tienen un funcionamiento más amplio de la garantía. Con lo cual, si el Ministerio Público tuvo oportunidad de condenar una sola vez y no lo logró, el Nevis in idem podría funcionar. Concluyendo, porque creo que me pasé bastante del tiempo y vamos a hablar. La casación horizontal que la Corte pergeñó en Duarte, luego de la condena que el Estado argentino sufriera a Mohamed, no sopesó debidamente que en los supuestos de revocación de la absolución o de agravamiento sustancial de la condena, el reexamen de los hechos y de la evaluación probatoria, incluso de la subsunción jurídica, puede afectar el juicio previo y los principios de la oralidad. Las aclaraciones ensayadas en Magallanes acerca de que solo se resolvió sobre la garantía de la doble instancia, doble conforme, y el control que debía efectuar otra sala del tribunal casatorio, y que no importó legitimar la casación positiva, y la omisión de tratar el cuestionamiento al juicio previo y a la oralidad es una cuestión de oportunidad que debió hacerse ante el órgano recurrido, tiene por lo menos una explicación diferente. Yo creo que pasó por alto esa cuestión, no, por lo menos en el primer aspecto de la casación positiva no tengo duda. En el caso que se analizara la cuestión desde el andarivel de mirar la no realización de una casación positiva, sino un nuevo debate, se podría instrumentar en Levis in idem por Pollack y por Alcaraz. Y obviamente, si fuera legítima la casación horizontal, es decir, si se cumplían todas estas posibilidades,
el marco cognoscitivo no da la posibilidad de mezclar ambas alternativas, sino de usar una sola, la de la castración horizontal, y para eso debería limitarse a vislumbrar la sentencia del tribunal anterior con las vicisitudes que surgen del juicio propiamente dicho, pero no podía ser una tercera forma distinta de ver las cosas. Creo que esto es lo más importante.